Hola, este video es una introducción al tema que vamos a estar tratando en las próximas 2 semanas, que es el cálculo de primitiva, que en cierto modo es el proceso inverso a el cálculo de derivadas. Así que lo que vamos a hacer estas 2 semanas va a ser deshacer lo que hicimos cuando calculamos derivadas de funciones. Primero empecemos por una definición. Vamos a suponer que tenemos dos funciones, f mayúscula y f minúscula, que están definidas en un intervalo. Vamos a decir que f mayúscula es una primitiva o una antiderivada de f minúscula si es continua y la igualdad que aparece ahí al medio se cumple para todo punto del interior del intervalo. En particular, la f mayúscula debe ser diferencial o derivable. Y lo que decimos entonces es que su derivada es f. Entonces, calcular una primitiva es encontrar una función cuya derivada sea la función que tenemos al principio. Ahora, ¿cuántas primitivas puede tener una función? En primer lugar, si f mayúscula es una primitiva de f, entonces al agregarle cualquier constante, como la derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de una constante es 0, entonces la función f más c también es una primitiva de f. Y por otra parte, si g es cualquier primitiva de f, entonces existe una constante d, que es un número real, tal que g se puede escribir como f más d. Esto es porque la diferencia g menos f, al derivarla, da 0, porque hemos dicho que g es otra primitiva de f. Entonces, si la derivada da 0, la función tiene que ser una constante. Esto nos dice que a pesar de que una función tenga infinitas primitivas, una vez que conocemos una de ellas, las conocemos todas. Entonces, la familia de todas las primitivas de f la vamos a llamar la integral indefinida de f. Y la vamos a denotar con este símbolo que aparece acá. Dentro de unas cuantas semanas, cuando empecemos a ver otro tipo de integral, que es la integral definida, se va a ver más o menos claro por qué este símbolo es parecido a una letra S. Ahora, a veces no vamos a usar esta misma notación, sino que vamos a ser un poco más explícito en cuanto al nombre de la variable que estamos usando. Entonces vamos a escribir la integral indefinida de f de x igual a f de x más c, para enfatizar la dependencia de la variable x. Entonces, esta expresión de x lo que hace es indicar que la variable con respecto a la que estamos integrando, o la variable con respecto a la que se hizo la derivación, si se quiere, es la variable x. Esto es importante en algunos casos porque a veces las funciones vienen con algunos parámetros que están identificados con otras letras y esto pudiera crear confusiones al momento de calcular la integral indefinida. Ahora, hay un par de propiedades inmediatas, dado que una primitiva de una función es una función que al derivarla da la función en cuestión, entonces la derivada de la integral indefinida de una función f es la misma función f. Por el contrario, si queremos encontrar la integral indefinida de la función g', eso es las funciones que al derivarlas me dan g', es decir, son la función g y las que resultan de sumarles cualquier constante. Por otra parte, dado que el cálculo de derivadas tiene esta propiedad de linealidad, en el sentido de que la derivada de la suma es la suma de las derivadas y la derivada de una función ponderada por un escalar es el escalar ponderado por la derivada, tenemos inmediatamente estas propiedades respecto de la integral indefinida, que nos dicen que la integral indefinida de la suma o la diferencia de dos funciones es la suma o la diferencia de las respectivas integrales indefinidas, y la integral indefinida de una función multiplicada por una constante es la constante multiplicada por la integral indefinida de la función. Esto va a ser bien útil, aunque son unas propiedades bastante sencillas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Quizá la más fácil, o la segunda más fácil, ya que vimos que la primitiva de 0 son las constantes, es la primitiva de la función constante igual a 1. Nosotros sabemos que al derivar la función f de x igual x, obtenemos 1. Por lo tanto, la función x es una función tal que al derivarla da 1. Así como lo son cualquier función que se obtenga al sumarle una constante a la función f de x igual a x. Entonces, la integral indefinida de la función 1 con respecto a la variable x es x más constante.
Vamos a ir subiendo la potencia de las x. ¿Qué pasa si queremos calcular la integral de x de x? Bueno, sabemos que la derivada de x cuadrado es 2x. Así que si dividimos eso por 2, me va a dar que la derivada de x cuadrado entre 2 es 2x. Dividido por 2 queda x. Así que la integral indefinida de la función x es x cuadrado medios más constante. De manera similar, vemos que la integral de x cuadrado es x al cubo tercios, más constante, y esto lo podemos generalizar fácilmente, porque conocemos ya las propiedades de las derivadas, a cualquier potencia p que sea distinta de menos 1. Entonces, la integral indefinida de x a la p va a ser x a la p más 1 dividido entre p más 1 más constante. Ahora, con esto nos falta una potencia, que es la potencia menos 1. Nosotros sabemos que si x es un número mayor que 0, o para el intervalo desde 0 hasta infinito, la derivada de la función logaritmo es 1 partido por x. Por otra parte, si x es menor que 0, y usamos la regla de la cadena, podemos calcular la derivada de la función logaritmo de menos x. Esto da 1 partido por menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. Se cancelan los signos menos y obtenemos 1 partido por x, que es la misma que teníamos antes. De esta manera podemos resumir lo que tenemos acá como la integral indefinida de 1 partido por x es el logaritmo del valor absoluto más constante. Esto va a ser cierto siempre que x sea distinto de 0. Y va a ser en el intervalo para los x positivos y en el intervalo para los x negativos, dependiendo de dónde estemos. En cuanto a las funciones trigonométricas, hay dos que son bastante evidentes, que son la del coseno y la del seno. Sabemos que la derivada del seno es el coseno, por lo tanto, la integral indefinida de coseno es seno más constante. Y de manera similar, la derivada del coseno es menos seno, por lo tanto, multiplicando por el signo menos 1, tenemos que la integral indefinida del seno es menos coseno más constante. Hay que estar bien pendientes de estos signos, porque son justo la relación opuesta que se tiene cuando calculamos derivadas. Ahora, si hacemos un poquito más de memoria, también vamos a recordar que la derivada de la tangente es la secante cuadrada, por lo tanto tenemos esta relación inversa, que la integral indefinida del secante cuadrado es tangente más constante. Y sabemos que la derivada de la secante es secante por tangente. Por lo tanto, la integral indefinida de secante por tangente es secante más constante. Vamos a ver un poco las exponenciales. Bueno, la exponencial es su propia derivada, por lo tanto también va a ser su propia, una de sus primitivas. Así que la integral indefinida de la exponencial es la misma exponencial más todas las constantes. Ahora podemos hacer algo un poquito más complicado, no mucho, pero si tenemos un b que es distinto de 0, podemos calcular, usando la regla de la cadena, la derivada de la exponencial de b por x. Esto me da la misma exponencial de b por x multiplicado por la derivada del argumento bx, que es b. De manera que tenemos esta expresión que está acá. Así que supongamos que nosotros queremos calcular la integral indefinida de a por e a la b por x. Entonces podemos escribir multiplicando y dividiendo por b, que estamos asumiendo que es distinto de 0, a partido por b por la integral indefinida de b por e a la bx. Y esto es exactamente lo que está acá. Entonces, si estamos buscando una función que al derivarla me dé esto, la respuesta es la exponencial de b por x más cualquier constante. Y recordemos que tenemos este factor acá, que tenemos que también multiplicar. En principio, esta multiplicación debería afectar también a la constante c por la propiedad distributiva, pero bueno, vamos a obtener igualmente todos los posibles números reales multiplicando por a partido por b igualmente. A ver, hay algunas que también conocemos que son las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Por ejemplo, sabemos que la derivada del arco tangente es 1 partido por 1 más x cuadrado. Por lo tanto, tenemos la relación inversa para las primitivas. 1 partido por x cuadrado más 1 tiene como primitiva el arco tangente más constante. Y de manera similar tenemos esta expresión para el seno. Ahora, con un poquito más de práctica, ustedes van a ver, por ejemplo, muy fácilmente cuál es la integral indefinida de esta función. Eso lo vamos a ver en detalle en el próximo video, pero les adelanto que es el logaritmo de 1 más x al cuadrado más constante.
Si quieren pueden chequear derivando esto, que la derivada es 1 partido por el argumento que es 1 más x cuadrado, por la derivada del argumento que es 2x, que me da exactamente lo que aparece acá. Ahora, en el próximo video vamos a ver una manera sistemática de calcular este tipo de integrales. Así que con un poco de práctica, esto va a hacerles cada vez más evidente. Ahora, hay algunas integrales que no son para nada obvias, como son esas que están ahí. Esas no son necesariamente las integrales que son más difíciles de calcular de todas, pero no son tan obvias cuando uno las ve a simple vista. Nosotros vamos a desarrollar varias técnicas que nos van a permitir encontrar muchas de estas, pero, por ejemplo, las últimas dos, las primitivas no se pueden escribir de manera cerrada en términos de funciones elementales. Y con funciones elementales nos referimos a las típicas que conocemos, las exponenciales, trigonométricas, logaritmos y todas sus inversas y polinomios, etc. Bueno, ¿qué es lo que va a venir en las próximas sesiones? Vamos a dedicar bastante tiempo en las próximas 2 semanas al cálculo de primitivas. Entonces vamos a estudiar las técnicas que nos van a permitir hacer el cálculo. Ahora, lo que va a darnos estas técnicas es que nos van a transformar los problemas en otros más simples. Por lo tanto, tenemos que saber, por una parte, aplicar las técnicas y en otra parte, tener una cierta biblioteca en la cabeza de problemas simples ya resueltos. Por ejemplo, de los que les hablé en las láminas anteriores. En el apunte ustedes pueden encontrar una lista bastante más exhaustiva de ejemplos de funciones con primitivas que se calculan muy, muy fácilmente. Traten de mirarlas y tenerlas siempre en mente, porque lo que va a pasar es que mientras más experiencia tengan y más funciones reconozcan como primitivas de otras, o como derivadas de otras, más fácil va a hacerles hacer los cálculos. Y lo que vamos a ver después es varias aplicaciones, en particular al cálculo de áreas, volúmenes y otras variables físicas. Después en otros cursos, en ecuaciones diferenciales ordinarias, en cálculo en varias variables y en cálculo avanzado y aplicaciones, vamos a ver muchas otras aplicaciones de esto que nos van, por ejemplo, a permitir encontrar intensidades de corriente en circuitos eléctricos, nos van a permitir calcular flujos a través de superficies y muchas cosas del estilo. Así que nos vemos en la próxima.